Bueno, vamos a hacer el tutorial del archivo que se les envió por Cibercolegios. Debemos tener una carpeta que se llame tercer periodo en el escritorio. Abrimos Word, cambiamos el usuario, botón de Office, opciones de Word y colocamos el usuario. Cambiamos las iniciales, le damos a aceptar, cerramos Word y lo volvemos a abrir para que el usuario nos quede grabado. Luego de cambiar el usuario, nos dice que abramos la plantilla carta intermedia, botón de Office, nuevo, plantillas instaladas y buscamos carta intermedia. Aquí encontramos el archivo y oprimimos crear. Esta carta trae unos campos. Estos campos vienen predeterminados y son los que debemos cambiar. Donde dice escriba dirección de la compañía del remitente, colocamos cualquier dirección. No nos interesa en este momento la dirección. Ustedes la cambian por la que necesiten. Cambian la fecha. Cambian la dirección de la compañía del remitente. Tampoco es importante, ustedes la cambian por la que quieran. El destinatario, en este caso, es el profesor. La dirección del destinatario cambiamos por la que ustedes deseen. El saludo, cordial saludo. Luego de que tengamos eso, entonces nos dice que diligenciemos las cartas y vamos a presentar dos cambios en el párrafo. En el primer párrafo vamos a colocar la solicitud de una certificación de Microsoft. Entonces ahí colocamos estimado profesor, necesitamos presentar la prueba de Microsoft, consideramos que tenemos la capacidad para poder presentar esta prueba, solicitamos comedidamente nos tenga en cuenta para presentar un examen en la prueba de Word o en la prueba de Excel. Ustedes lo pueden redactar como quieran, lo importante es que eso va en el primer párrafo. En el segundo párrafo van a colocar cómo les ha ido en su proceso desde que comenzaron este año al momento que estamos ahorita en agosto, para yo poder visualizar cómo ha sido su rendimiento y qué tipo de expectativas o necesidades tienen ustedes. Una vez que hayan llenado esto, escribimos la despedida, entonces puede ser cordialmente, y si observamos la carta ya viene firmada, pues ustedes ya han cambiado el usuario. Ahí se escribe simplemente el análisis de cómo les ha ido, como les había explicado antes. Luego nos dice que abramos un documento nuevo. Si quieren pueden guardar guardar como, con su nombre, apellido y curso. Buscamos la carpeta, tercer periodo, y guardamos nuestra carta allí. Es importante que revisen bien la ortografía y respeten el hecho de que cada párrafo tiene 4 líneas, así que estaremos escribiendo 8 líneas para 2 párrafos. Nos dice que abramos un documento nuevo, oprimimos nuevo, documento en blanco, crear. Nos dice que cambiamos las propiedades del documento, botón de Office, preparar, propiedades. En las propiedades nos dice que el título es casos de certificación, entonces escribimos casos de certificación y llenamos los otros elementos como nos dice la guía. Aquí no los vamos a llenar para agilizar un poco más de tiempo. Si cerramos las propiedades no pasa nada,
Si volvemos a las propiedades, ahí estarán los datos que nosotros colocamos anteriormente. Luego de hacer las propiedades, nos dice que debemos hacer unas macros. Como vamos a hacer macros, lo importante es borrar todas las macros que estén en el computador. Entonces vamos a menú vista, vamos a macros, ver macros. En este momento no existen macros, pero si existieran, las seleccionan y oprimen el botón eliminar para que se eliminen esas macros. Cuando el documento esté vacío, volvemos a macro, pero en esta ocasión vamos a grabar macro. Vamos a ir leyendo las propiedades que nos están pidiendo para poder grabar la primera macro. La primera macro se llama diseño de tabla. Entonces, dice que el nombre es diseño de tablas. Escribimos diseño. Como no se pueden dejar espacios, es muy importante esta parte, colocamos raya al piso, de raya al piso, tablas. No se pueden dejar espacio, de lo contrario no van a poder grabar la macro. En la parte de descripción deben colocar para qué se va a hacer esa macro. Entonces, por ejemplo, colocaríamos acá, esta macro se utilizará para hacer una tabla. Esta descripción es importantísima porque otras personas que vayan a usar este archivo deben saber para qué sirve cada macro. Oprimimos aceptar, nos aparece este cassette, esto indica que la macro está grabando y vamos a proceder a mirar qué nos están pidiendo. Nos dice que luego de la descripción de la macro, en su archivo les dice que en el detalle hay que especificar que se utilizará para los informes de mercadeo. Aquí simplemente estoy haciendo un ejemplo. Vamos a crear una tabla, es insertar tabla de 8 columnas por 20 filas. Creamos la tabla. Luego nos dice que utilicemos un estilo de tabla llamado sombreado medio 2 énfasis 1. Debemos buscarla, ahí encontramos, y una vez que queda aplicado vamos al menú vista, vamos a macro, detener grabación, ya no nos aparece el cassette, luego podemos manejar nuestro archivo sin ningún problema. Nos ubicamos en la parte de abajo, siempre 2 espacios por debajo de la tabla que hicimos. Vamos a macro, ver macro, nos aparece nuestra macro diseño de tablas, nos aparece la descripción que utilizamos y le damos ejecutar. Si sale igualita a la anterior, la macro quedó bien hecha. Vamos a crear una segunda macro, pero esta vez de botón. Nos paramos 2 espacios por debajo de la tabla. Vamos a macro. Vamos a grabar macro. Le colocamos nombre a la macro. En este caso nos está pidiendo unas características de texto. Voy a ver el nombre de la macro. Creo que no está explicado acá. Entonces voy a colocarle fuente, raya al piso, de raya al piso, texto, la respectiva explicación. Esta macro se usará para cambiar, por ejemplo, propiedades de los párrafos. Insistimos en que la explicación es muy importante para que otro usuario pueda mantener esa información. En este caso oprimimos botón. En la parte izquierda está la macro que ustedes están creando y en la parte derecha están las macros ya creadas. En este caso no hay macros creadas, entonces simplemente oprimimos
sobre nuestra macro y le decimos agregar. Si existiera, le damos quitar y agregamos la nueva macro. Ya tenemos agregada nuestra macro, le damos aceptar. Vemos el cassette, eso nos indica que está grabando en este momento. Como nos está pidiendo una macro de texto, entonces vamos a inicio, vamos a fuente. En fuente tenemos todas las propiedades que necesitamos. Nos pide que sea letra Calibri, oprimimos Calibri, tamaño 50, lo colocamos, le damos tachado, le damos sombra, tachado, le damos grabado, le damos color verde oliva, entonces buscamos verde oliva, énfasis 3, entonces buscamos verde oliva, énfasis 3, claro 40%. Verde oliva, énfasis 3, claro 40%. Luego nos dice que en espacio entre caracteres, espacio queda aquí arriba, espacio entre caracteres, y nos dice que le demos un espaciado con la opción expandido, entonces espaciado, expandido. Ya hemos colocado las características, entonces le damos aceptar, está nuestro cassette, oprimimos vista, oprimimos macro, detener grabación. Copiamos un texto cualquiera y vemos que el texto ya quedó con las características. Para poder probar la macro, capturamos el texto, vamos a inicio y le decimos que utilice un estilo normal. El texto en este momento es normal. Ahora sí, lo capturamos, vamos a vista y aplicamos la macro. Entonces vamos aquí a ver macros, tenemos nuestra fuente de macro. Podemos aplicarla por acá, pero como es una macro de botón, vamos a capturar el texto y el botón lo ubicamos en la parte superior. Oprimimos el botón y nos sale nuestra macro ya realizada. Nos dice que creemos dos macros adicionales. Vamos a crear una aquí rápidamente. Entonces vamos a crear una macro de botón para que entendamos un poquito más sobre este tema. Entonces vamos a ir a vista, macro, grabar macro. Le vamos a colocar aquí formas, o coloquemos algo mejor, fondo. Esta macro se utilizará para fondos. Vamos a botón, aquí tenemos nuestra macro, la tocamos, la agregamos y le damos aceptar. En este momento está grabando, entonces vamos a diseño de página, vamos a color de página, colocamos cualquier color, en este caso rojo, énfasis 2, claro 80%. Vamos a ir a el mismo diseño de página, bordes de página, vamos a darle cuadro, vamos a escoger un diseño cualquiera, le decimos aceptar. Ya nos quedó el diseño, vamos a vista, vamos a macro, detener grabación. En este momento el documento ya tiene la macro activada, entonces lo que voy a hacer es desactivar las opciones normales. Vamos a ponerle la hoja blanca, vamos a quitarle el borde, así estábamos al principio. Vamos al botón de nuestra macro, ahí nos sale el nombre de la macro, oprimimos y se activa la macro como nosotros la habíamos diseñado. Esta es una forma de hacer macros, entonces la idea era probarlas y que les quedaran bien hechas esas macros.
Para seguir el procedimiento vamos a darle a insertar, salto de página. Recuerden que debemos dejar la letra normal. En este momento ya está normal. Y nos dice que coloquemos evaluación diagnóstica. Entonces colocamos evaluación diagnóstica. Nos dice que a evaluación diagnóstica le coloquemos nivel 1. Recordemos que se para uno antes de la palabra. Vamos a referencias. Vamos a agregar texto. Nivel 1. Y el texto nos queda de esta forma. Luego nos dice que copiemos 2 párrafos debajo del título de 4 líneas cada uno, explicando cuál ha sido el rendimiento de la clase. Vamos hacia aquí, hacia abajo y comenzamos a copiar. Esta clase me ha servido para aprender de Word y otras herramientas. Debemos escribir 2 párrafos, luego vamos a hacer 4 líneas. En este caso yo voy a repetir las líneas, voy a darle doble clic. Ustedes deben copiar el texto de acuerdo a sus impresiones sobre la clase, pero esto es simplemente para poder agilizar el taller. Cuando ya tengo los párrafos, selecciono las primeras 4 líneas y vamos a aplicarle un estilo llamado cita destacada. Vamos a inicio, aquí están los estilos y buscamos cita destacada. Aquí lo tenemos. Recuerden que los estilos están en inicio. Nos queda de esta forma. Luego dice, capture las 3 primeras palabras del segundo párrafo, o sea, estas 3 palabras del segundo párrafo, y vamos a crear un nuevo estilo llamado GSRB. Vamos a estilos, podemos hacerlo por esta herramienta o podemos hacerlo por este botón que está en la ventana de estilos. Vamos a colocarle nombre al estilo, entonces en este caso GSRB. Como me pidieron que lo hiciera solo a las 3 primeras palabras, entonces donde dice tipo de estilo vamos a colocar carácter, y como nos pidieron que creara el estilo con unas características, colocamos letra Arial, que fue la que nos pidieron, negrita, oprimimos negrita, tamaño 48, anaranjada, entonces vamos al color anaranjada, nos dice que debe ser anaranjado énfasis 6, oscuro 25%. Lo ubicamos, ya nos quedó ahí y le damos a aceptar. Luego nos dice que capturemos otra parte del texto, puede ser esta, y buscamos nuestro estilo GSRB que debió haber quedado guardado en la barra de estilos. Aquí lo vemos y lo aplicamos. Como vemos, no se aplicó a todos los párrafos sino a las letras porque le dimos la característica de carácter. Luego nos dice que protejamos el documento con contraseña. Vamos al menú revisar, nos vamos a proteger documento. Siempre utilizaremos restringir formato y edición. Vamos a restricciones de edición y activamos rellenando formularios. Aplicamos la protección y nos pide clave. La clave es 3456. 3456. Repetimos 3456 y aceptamos. Si yo voy a hacer algún cambio, no me va a dejar, por más de que yo me mueva, siempre me va a botar a la primera página. Así que debo suspender la protección para que me deje trabajar. Entonces, suspender protección, la clave 3456,
y le damos a aceptar. En este momento ya puedo trabajar en el documento porque ya no tiene clave. Bueno, ya suspendimos la restricción, luego podemos trabajar en nuestro archivo. Para la segunda parte del archivo nos dice que debemos llenar los datos de la tabla que está en nuestro archivo de cibercolegios. Esa tabla vamos a buscarla, vamos a ver si la tengo acá, si no la creamos o paramos el video y vemos la segunda parte del video arrancando con la tabla. No hay descargas, entonces vamos a parar este video y continuamos con la segunda parte en contados segundos.